Ya, entonces comenzamos la clase de hoy. Hoy día vamos a ver transferencia de materia de sólidos y líquidos. La anterior clase vimos la transferencia de materia solamente de gases. Nos faltaría el caso de líquidos y sólidos. Van a ver que la transferencia de materia de líquidos es muy similar a la de los gases. Comenzaremos entonces. Difusión de líquidos. ¿A qué nos referimos? La velocidad de difusión molecular en los líquidos es mucho menor que en la de los gases. Es una diferencia, ¿no?, con la difusión de gases. Las moléculas del soluto A que se difunden chocan contra las moléculas del líquido B con más frecuencia y se difunden con mayor lentitud que en los gases. Sigue siendo más lento que la difusión de gases. Las concentraciones de los líquidos suelen ser considerablemente más elevadas que en los gases. Y acá ustedes pueden observar un ejemplo que les puse para que tengan idea, ¿no?, de lo que se trata la difusión en líquidos. Imagínense que acá tenemos un matraz en Lemaier y adicionamos algún reactivo de color, por ejemplo, un permanganato de potasio, que es violeta. Imagínense que adicionamos ese reactivo acá, a este matraz. Se va a ir difundiendo y lo vamos a poder observar de esa manera, ¿no? Entonces, de eso se trata lo que es la difusión de líquidos. Vamos a hacer el estudio de la difusión de líquidos. ¿Qué es la difusión de líquidos? En este tipo de difusión se produce un movimiento global que resulta de la combinación de la difusión y el movimiento por convección. Si recordamos, la difusión de gases era de forma similar. Ahora, ¿cuál es esa ecuación general de la difusión molecular? No de gases, ¿no?, sino de líquidos, que llega a ser la misma con la que hemos trabajado en el caso de los gases. Flujo total de A, el flujo total de A va a ser igual al flujo difusional J sub A más la fracción molar de A, que multiplica al flujo convectivo, es decir, a la sumatoria de N sub A más N sub B, ¿no?, como lo observamos acá. Ahora, ¿qué unidades tiene el flujo total de A? El flujo total de A, sus unidades son moles sobre metro cuadrado por segundo. J sub A, el flujo difusional, ¿qué unidades tiene? Moles sobre metro cuadrado por segundo también. Y el término del flujo convectivo, de la misma manera, moles sobre metro cuadrado por segundo, ¿no? Entonces, esa es la ecuación general de la difusión molecular de líquidos. ¿Cuántos casos de difusión de líquidos podemos ver? Una es la contradifusión equimolar y la otra es la difusión de A través de B en reposo. En realidad, las ecuaciones y todo eso lo van a ver de verdad muy semejante al caso de los líquidos. Pero ¿cuál es la diferencia? En gases, en el caso de la difusión de gases, hemos trabajado con presiones. Acá, como estamos hablando de líquidos, vamos a trabajar con concentraciones o finalmente con fracciones molares. Entonces, comenzaremos con lo que es la contradifusión equimolar. Me dice ¿a qué se refiere la contradifusión equimolar? Se difunde un líquido a través del otro y viceversa. Ambos a la misma velocidad, pero en sentido contrario. Y acá podemos ver, ¿no?, el flujo molar total de A va a ser igual a menos el flujo molar total de B. Como son opuestos, se va a anular todo este segundo término y por lo tanto el flujo molar total va a ser igual al flujo difusional solamente de A. Y si recordamos la ley de Fick, que lo hemos visto en la primera clase de esta unidad, está definido como el coeficiente de difusividad por el diferencial de la concentración de A sobre el diferencial de C. Si integramos, tendríamos entonces que el flujo molar total va a ser igual al coeficiente de difusividad AB, la diferencia de concentraciones por el delta Z. Cuando trabaje entonces en la difusión de líquidos y se trata de una contradifusión equimolar, voy a utilizar esta ecuación. ¿Cuál es el otro caso? La difusión de líquidos, pero ¿qué ocurre? Difusión de A través de B en reposo, es decir, el flujo molar total de B va a ser igual a 0. Solo se está difundiendo A través de otro líquido que se encuentra en reposo y le estamos denominando B.
Entonces, en este caso, ¿a qué va a ser igual el flujo molar total de A? Va a ser igual al flujo difusional más la fracción molar por el flujo molar total de A. ¿Por qué? Porque el de B es igual a cero. Este término desaparece. Y mi fórmula quedaría de esta manera. Flujo molar total igual al flujo difusional más el flujo convectivo, pero solo con referencia al líquido A. Ahora, si desarrollamos, tomando en cuenta la ley de Fick para este primer término, para el flujo difusional, tendríamos esta ecuación. Flujo molar total va a ser igual a todo esto. Esta concentración que considera la concentración promedio, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ir despejando el flujo molar total de A? Porque fíjense, tengo acá y tengo acá flujo molar total de A. Voy a llevar este término al primer miembro a restar. Me va a quedar flujo molar total que multiplica a 1 menos X sub A. Y en el segundo miembro, la expresión de la ley de Fick. Este 1 menos X sub A, si yo utilizo esta relación, sé que la fracción molar es igual a 1 y acá tengo solo dos componentes. Entonces, esta diferencia sería igual al flujo molar de B. De manera que ahora sí puedo despejar. ¿Cómo va a quedar el flujo molar total de A cuando se trata de este caso? Es igual al coeficiente de difusividad de AB por la concentración promedio, diferencia de las fracciones molares de A en el punto 1 y en el punto 2 sobre delta Z, y esta XB es una XB promedio. ¿Por qué razón? Porque voy a tener una fracción molar de B, tanto en el punto 1 como en el punto 2. ¿Cómo calculo esa fracción de B, fracción molar de B promedio? Lo hemos visto también esto en el caso de los gases. En el numerador voy a restar sus fracciones molares sobre el logaritmo natural, ¿no? De esa manera, entonces, para el caso de difusión de A a través de B en reposo, utilizaría esta ecuación. Vamos a hacer un ejemplo. Se van a dar cuenta y van a recordar, comparando con la anterior clase, que es muy similar al caso de los gases, pero de todas maneras haremos este ejemplo. Me dice lo siguiente: una solución de etanol en agua. Ya ahí me dice a quién le voy a denominar A, que en este caso va a ser el etanol, y B, el agua. Es una solución etanol-agua, en forma de película estacionaria de 2 milímetros de espesor. Acá en este vaso de precipitado podemos ver, acá tenemos un disolvente orgánico y la solución de etanol y agua es acá, esa película que me menciona el problema. ¿Qué espesor o qué altura tiene esa mezcla o esa solución de etanol con agua? 2 milímetros. Entonces voy a darle el valor de delta Z igual a 2 milímetros. De espesor a 293 Kelvin. Mi temperatura son 293 Kelvin. Está en contacto con la superficie de un disolvente orgánico, que es esto que tenemos acá, en el cual el etanol es soluble, pero el agua no. Por lo tanto, N sub B también ya me da este dato. N sub B es cero. ¿Qué más me dice el problema? En el punto 1, que le estoy denominando acá, la fracción molar del etanol, de A en este caso, entonces XA sub 1 es igual a 0.0732. Pero en el punto 1 también tengo B. Entonces, ¿cómo voy a determinar la fracción molar de B? Restando de 1, es decir, 1 menos 0.0732, que sería 0.9268, la fracción molar de B. En el punto 2, ¿dónde estamos? Ya, 0.0732. Y en el punto 2, entonces, X a sub 2 es igual a 0.0277. Lo mismo, en el punto 2 también voy a tener fracción molar de B, que hago lo mismo, restar de 1 menos este valor. ¿Cuánto da eso? 0.9723. Tengo ya las fracciones molares en el punto 1 y en el punto 2, según la información que me da el problema. ¿Qué más me dice? La difusividad del etanol es 0.740 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. Entonces, la difusividad o el coeficiente de difusividad es igual a 0.740 por 10 a la menos 9 metro cuadrado por segundo.
Me pide calcular el flujo molar total de A. En otras palabras, me está pidiendo esa magnitud. Asuma que la concentración promedio, C promedio, es igual a 50.6 kilogramo mol o mol kilogramo sobre metro cúbico. Es toda la información que me da y todos los datos. Entonces ya tenemos identificado el punto 1 y el punto 2 y sabemos las fracciones molares de A tanto en el punto 1 y en el punto 2, lo mismo que la de B. ¿Qué más podemos hacer? Estos 2 milímetros, si lo llevamos a metros, vamos a tener que es igual a 0.002 metros. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Ya hemos tomado nuestros datos. Las consideraciones. Consideraciones. ¿Qué consideraciones vamos a tomar en cuenta? Estamos hablando de soluciones de etanol con agua. Es una difusión de líquidos. Difusión de líquidos. ¿Qué otra consideración voy a hacer? En el caso de difusión de líquidos, tengo dos opciones, que sea contradifusión equimolar o finalmente difusión de A través de B en reposo. Como tengo N sub B igual a 0, yo digo directamente que se trata de una difusión de A través de B en reposo. Por ese dato que me da el problema, de A través de B en reposo. Y listo, con esa información, ahora yo voy a utilizar la ecuación que corresponde a este caso, que sería la siguiente. Flujo molar total de A, la que hemos deducido, es igual al coeficiente de difusividad AB por la concentración promedio. Esto multiplica la fracción de A en el punto 1 menos la fracción molar en el punto 2 sobre el delta Z y por la concentración, por X o fracción molar de B promedio. De esa forma. Si utilizo esta fórmula que corresponde a este caso, tengo el coeficiente de difusividad, tengo la concentración promedio, tengo las fracciones molares de A, también tengo el delta Z, lo tengo acá. Solo me falta determinar la fracción molar de B promedio. Para eso tengo la fórmula que también me da, es esta. Y vamos a utilizarla para determinar ese valor. Acá tendríamos que es igual a X de B en el punto 2 menos X de B en el punto 1 sobre logaritmo natural de XB en el punto 2 sobre XB en el punto 1. Con esa fórmula yo voy a determinar la fracción molar promedio. Entonces hacemos ese cálculo primero. XB en el fracción molar de B promedio. Fracción molar de B en el punto 2. ¿Cuánto es? 0.9723 menos fracción de B en el punto 1, 0.9268. Nuestros datos que están acá. Sobre el logaritmo natural de 0.9723 sobre 0.9268. ¿Cuánto nos da esta fracción molar de B promedio? Hagan el cálculo. 0,94. 0.94. Tenemos nuestra fracción molar promedio, que era el dato que nos faltaba. Ahora sí calculamos la fracción molar, el flujo molar total de A. Reemplazamos nuestros datos. Coeficiente de difusividad, 0.740 por 10 a la menos 9 metro cuadrado por segundo. Concentración promedio, 50.6 kilogramo mol, kilomol o mol kilogramo sobre metro cúbico. ¿Qué más? La fracción molar de A. En el punto 1 dijimos que era 0.0732 y en el punto 2
En el punto 2, la fracción molar de A es 0.0277. Todo eso dividido delta Z, 0.002 metros. Y lo que acabamos de calcular, 0.94. ¿Cuánto nos da el flujo molar total de A? Ocho coma 97 por 10 a la menos 7. 8.97 por 10 a la menos 7. ¿Qué unidades tiene el flujo molar total de A? Si no me acuerdo de acá. Kilogramo, Eso, muy bien. Kilogramo, mol, ¿qué más? mol, mol sobre segundo por metro cuadrado. Correcto. Y acá sale, ¿no? Acá nos va a quedar un metro cuadrado y el segundo de acá, que son las unidades del flujo molar total. Listo, está resuelto ese nuestro problema. Si se han dado cuenta y se acuerdan de lo que hemos avanzado en la anterior clase, es muy similar, ¿no? Ahora vamos a pasar al caso de sólidos. Esto ya es un poquito diferente. Cuando hablamos de difusión en sólidos, tenemos que hablar de esta magnitud, de la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es la capacidad que tiene un material de dejar pasar a otro. Todos los materiales son permeables hasta cierto punto. Un ejemplo clásico sería una esponja. Si ustedes lo colocan una esponja en un charco de agua, van a ver que es demasiado poroso, ¿no es cierto? Va a chupar, en otras palabras, el agua o la sustancia donde esté esa esponja. Entonces, a eso nos referimos con permeabilidad. Analíticamente, ¿cómo está definido la permeabilidad? Su símbolo es P sub M. Esto es igual al coeficiente de difusividad por la solubilidad. Esa es la definición analítica de permeabilidad. Entonces, P sub M representa la permeabilidad y qué unidades tiene. Metro cúbico de gas del soluto sobre segundo por metro por atmósfera. Eso en el sistema internacional, y si trabajo en el sistema sexagesimal, tendría centímetros cúbicos de gas del soluto sobre segundo centímetro atmósfera. El coeficiente de difusividad, que ya sabemos sus unidades, metro cuadrado por segundo. La solubilidad. La solubilidad tiene las siguientes unidades. Metro cúbico de soluto sobre metro cúbico de sólido por atmósfera, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con sol. Esa es la definición entonces de la permeabilidad. Pero ¿por qué estamos viendo la permeabilidad? Porque al hablar de difusión de sólidos existen dos casos. Un caso en el que los sólidos siguen la ley de Fick, que lo vamos a ver ahorita, y el otro caso en el que los sólidos son porosos, que quiere decir que no siguen la ley de Fick. Son los dos casos que vamos a estudiar. Comenzaremos entonces con los sólidos que siguen la ley de Fick. ¿Qué condición debe cumplir para yo poder aplicar la ecuación que vamos a deducir? La condición es la siguiente, que que la fracción molar de A debe ser pequeño y puedo considerar despreciable o igual a cero, ¿no? Entonces, esa es la condición. Si esa es mi condición, entonces yo me voy a apoyar en el flujo molar total que hemos deducido anteriormente, inclusive para líquidos, que incluye el flujo difusional más el flujo convectivo. Si yo me apoyo en esta ecuación, este término por esta condición es cero. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como este término es cero, se va a anular todo este segundo miembro. Por lo tanto, el flujo molar total de A va a ser igual al flujo difusional de A solamente. Y si nos apoyamos en la ley de Fick, vamos a tener que el J sub A, el flujo difusional de A, es igual al coeficiente de difusividad por el diferencial de la concentración sobre el diferencial de Z. Ahora, acá vamos a hacer una pausa. Este coeficiente de difusividad nos vamos a apoyar en la fórmula de la permeabilidad que vimos en esta diapositiva.
Y vamos a despejar ese coeficiente de difusividad. Si yo despejo el coeficiente de difusividad, esto va a ser igual a la permeabilidad sobre la solubilidad y lo ponemos de esa manera. En lugar de coeficiente de difusividad voy a anotar permeabilidad sobre solubilidad. Ahora, este diferencial de concentración sobre el diferencial de Z, voy a hacer o me voy a apoyar en realizar cálculos estequiométricos, que en sí esto es lo que se hace para para trabajar más bien en lugar de trabajar en función de la concentración, trabajar en función de la presión. Hago este cambio. Entonces, la concentración de A es igual a la solubilidad por la presión parcial de A sobre 22.414. ¿Qué es este 22.414? Es el volumen molar, ¿no? Que está en ¿qué unidades? Centímetros cúbicos sobre mol, que lo anoté acá. Entonces, en base a todo eso, si yo diferencio mi conversión que tengo acá, voy a obtener esta nueva diferencial. Es decir, el diferencial de la concentración de A es igual a la solubilidad por el diferencial de la presión de A, presión parcial de A sobre 22.414. En base a todo eso, hago el reemplazo acá. ¿Para qué hice esta transformación? Uno, para que la concentración esté en función de la presión y también incluir el término o la propiedad de solubilidad. Al tenerlo de esa manera, la solubilidad se va a simplificar. Y finalmente, nos acordemos de esto, el flujo molar total de A es igual al flujo difusional de A. Entonces, el flujo molar total de A va a ser igual a la permeabilidad. Si yo integro el diferencial de la presión, voy a tener presión en A del componente A en el punto 1 menos la presión de A en el punto 2, sobre este valor constante 22.414 por el delta Z. Esta es la fórmula que me permite trabajar en difusión cuando se trata de sólidos que siguen la ley de Fick. Tengo que acordarme que de esta ecuación, que P sub M es la permeabilidad y este 22.414 tiene unidades de centímetro cúbico sobre mol. Si yo estuviese trabajando en el sistema internacional, tendría que modificar ese valor y sería 22,414 metros cúbicos sobre mol. ¿Ya? Pero vamos a utilizar esta fórmula, así que lo voy a dejar con este valor. Lo único que tienen que hacer es acordarse de sus unidades. ¿Ya? Esta fórmula entonces me permite para la difusión de sólidos que siguen la ley de Fick. ¿Qué pasa con los sólidos porosos? Es decir, que no siguen la ley de Fick. Analicemos un sólido poroso. Volvamos a la esponja. ¿Qué ocurre con la esponja? Vamos a ver que entre medio voy a tener fracciones huecas, ¿no? Y la difusión va a ser en forma, no va a ser lineal, sino va a ser en forma curva. Entonces, ¿qué se hace para poder analizar la difusividad o la difusión en este tipo de sólidos porosos? Vamos a partir de esta ecuación que la hemos trabajado acá, ¿no? De esta. Y fíjense, flujo molar total de A es igual al coeficiente de difusividad de A a B por la diferencia de concentraciones de A en el punto 1 menos la concentración de A en el punto 2 sobre delta Z. Pero a esta ecuación le vamos a hacer correcciones. ¿Qué correcciones? Debido justamente a las fracciones huecas y a la otra variación que tiene con respecto a una línea recta. Entonces, ¿qué factores voy a adicionar? Epsilon, que representa la fracción hueca, que es adimensional, y tau, que lo tengo acá, que representa la sinuosidad, que corresponde a la variación que tiene la difusión con respecto a una línea recta, que es adimensional. Ambos factores o coeficientes son adimensionales. De esa manera, entonces, haciendo estas correcciones e incluyendo estos dos términos o coeficientes, podemos analizar la difusión en sólidos porosos, ¿no? Eso sería entonces. Comenzaremos nuevamente a resolver problemas cuando se trata de difusión en sólidos. Comenzamos a anotar nuestros datos.
¿Qué tenemos acá? Me dice, para cerrar el orificio de un frasco que contiene CO2 gaseoso a 25 grados Celsius. Entonces, yo sé que este frasco contiene CO2, su temperatura es 25 grados Celsius y 5 atmósferas de presión. 5 atmósferas de presión. Se emplea un tapón de caucho plano redondo de 3 centímetros de diámetro. El diámetro son 3 centímetros. Y 2 centímetros de espesor. Acá en el gráfico lo podemos ver. El diámetro es el que tengo acá marcado, ya lo tenemos registrado. Y el espesor ya le vamos a dar la nomenclatura que hemos ido manejando, el delta Z. Esto es igual a 2 centímetros. Determine si el espesor del tapón es suficiente para evitar que se escape el CO2 a través del tapón al exterior, de manera que la difusión de masa sea menor. Entonces, ¿qué me está diciendo? Sea menor a 3,5 por 10 a la menos 4 gramos de dióxido de carbono por día. Me está diciendo lo siguiente, que el flujo molar total de A, le voy a poner esta línea para diferenciar de lo que normalmente hemos ido haciendo nuestros cálculos. Este flujo molar con esta línea, con esa línea arriba, va a estar en gramos por día. ¿Qué tiene que ocurrir? Esto es lo que vamos a calcular. Pero este valor, ¿cuánto debe ser? Debe ser menor a 3,5 por 10 a la menos 4 gramos de CO2 por día. Entonces, vamos a hacer todo el cálculo para determinar este N sub A con este sombrerito. Y vamos a comparar si cumple o no con este valor que tengo acá. ¿Qué más me dice? Suponga que la presión del dióxido de carbono en el exterior del tapón es 0. Por eso acá la presión, entonces A es nuestro CO2, el dióxido de carbono. Como me dice esto, de que suponga que la presión del dióxido de carbono en el exterior del tapón es 0, acá yo he puesto en mi gráfico que PA sub 2 es igual a 0. ¿Cuánto va a ser entonces la presión en el punto 1? La presión que nos da inicialmente. Entonces sería PA sub 1 igual a 5 atmósferas, que también ya lo tengo en el gráfico. ¿Qué más me da? ¿Qué dato más me da? Me dice que la permeabilidad del caucho, la nueva propiedad que hemos definido anteriormente, es igual a ¿qué? A 1 por 10 a la menos 6 centímetro cúbico de gas sobre segundo por centímetro y por atmósfera. Esas son las unidades de la permeabilidad. Ya tengo toda mi información. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tengo mis datos. Voy a hacer las consideraciones. Las consideraciones. ¿De qué se trata este problema? El dióxido de carbono es un gas, pero esto es caucho. Entonces es la difusión de un gas a través de un sólido. Difusión de un gas a través de un sólido. A través de un sólido. Cuando estoy en este caso, en la difusión de sólidos, tengo dos opciones. Una, los que siguen la ley de Fick, y la otra, los que se tratan de sólidos porosos. En este caso, el sólido es un caucho. Entonces, voy a decir que se trata de un sólido que sigue la ley de Fick, porque no se nota la porosidad en el caucho. Entonces, como otra consideración diría, ¿no? Que voy a analizar el caso en que el sólido sigue la ley de Fick. Sigue la ley de Fick. ¿Y cuál es esa ecuación que me permite resolver este problema? Es la siguiente, que lo tenemos acá. ¿Dónde está? Esta ecuación. Entonces, vamos a utilizar esa ecuación. Flujo molar total de A es igual a la permeabilidad que multiplica la presión de A en el punto 1 menos la presión de A en el punto 2. Todo esto sobre el 22.414, que lo tenemos acá, y por el delta C.
22.414 y por delta Z. Tenemos toda nuestra información. Determinaremos primero este valor. Todavía no va a ser la respuesta porque acá nos da en otras unidades, pero hallaremos primero el flujo molar total de A. Reemplazamos nuestros datos. La permeabilidad, 1 por 10 a la menos 6 centímetro cúbico de gas, sobre segundo centímetro por atmósfera. La presión de A en el punto 1 es 5. En el punto 2 hemos dicho que es 0. Esto está en atmósferas. Sobre el 22.414. Para que yo haga un análisis dimensional, le voy a adicionar sus unidades. Les dije, ¿no? Que este 22.414, sus unidades son centímetro cúbico sobre mol. Entonces, esas unidades vamos a adicionar. Centímetro cúbico sobre mol. Para nuestro valor del volumen molar. Y el delta Z, como estamos trabajando en centímetros, el delta Z lo voy a mantener en centímetros. Sería 2 centímetros. A ver, ahora hagan el cálculo de todo esto. ¿Cuánto nos da? Uno coma 11 por 10 a la menos 10. 1,11 por 10 a la menos 10. Sus unidades, acá solamente mol, ya no es mol kilogramo. Mol sobre, acá nos queda centímetro cuadrado y también el segundo que tenemos acá en el denominador. Y esas son las unidades del flujo molar total de A. Y ahora tenemos el flujo molar total de A, pero no hemos respondido. Vamos a llevar esta información a gramos por día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá yo tengo centímetro cuadrado. Antes de hacer conversiones voy a determinar el área de este recipiente. El área, como es circular y me da el diámetro, voy a decir que es igual a pi por r al cuadrado. Si quiero poner en función del radio, pi cuartos d al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa área? Reemplazaremos los 3 centímetros y me dicen cuánto nos da el área. Pi cuartos por 3 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el área? 7,06. 7.06 centímetros cuadrados. Listo, ahora vamos a hacer las conversiones. Estamos con queremos determinar N sub A, es decir, en gramos por día. Partiremos del 1.11 por 10 a la menos. Ya, entonces estábamos haciendo la conversión. Tenemos 1.11 por 10 a la menos 10 moles. Moles sobre centímetro cuadrado por segundo. Lo primero que voy a hacer acá es hacer desaparecer este centímetro cuadrado y para eso voy a multiplicar por el área, por 7.06 centímetros cuadrados. Ya no tengo esa área, estaba por demás ahí porque estoy queriendo llegar a gramos por día. Ahora, en un mol de A
recuerden que es el dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos tenemos? Su peso molecular del dióxido de carbono. ¿Quién se lo sabe de memoria? 12. El peso atómico del carbono es 12, claro. Del oxígeno es 16, pero el del dióxido de carbono, ¿cuánto sería? 44. 44. 44 gramos. Moles con moles se van. Ya estamos en gramos. El tiempo acá lo tenemos en segundo. Y eso hay que llevar a días. Entonces decimos, en una hora, ¿cuántos segundos tenemos? $60 segundos. No. No, 60 minutos, pero segundos. 60 por 60. 3.600. 3.600. 3.600 segundos. Simplifico segundos. Ya lo tengo en horas. Ahora, un día, ¿cuántas horas tiene? 24. 24 horas. Correcto. Listo. Ya hemos convertido a gramos por día. ¿Cuánto nos da este flujo molar total de A, pero ahora en gramos por día? Hagan todo ese cálculo. ¿Cuánto nos da? $2,97 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 gramos por día. Ahora comparen esto, lo que hemos obtenido, con este valor. Me dice que debe ser menor a este valor. ¿Cumple o no? No cumple. Me dice, el dato que me da, me dice, este valor debe ser menor que 3.5 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto nos ha salido a nosotros? 2.97, muy parecido en la parte numérica, pero está elevado a la menos 3. Entonces, este es mayor a este. Entonces, no cumple. No cumple. Esa es la respuesta. No cumple con el requisito que nos pide. ¿Ya? Alguien está con el micrófono encendido y está escuchando no sé qué. Ya, entonces este problema ya estaría resuelto. Hagamos un último problema. Esto no es PISA, por si acaso, ¿ya? Parece, pero no es. Ya, dice el siguiente problema. Vamos a anotar nuevamente nuestros datos. Un sólido de sílice sintetizado de 2 milímetros de espesor. Esos 2 milímetros es delta Z, otra vez. Delta Z. 2 milímetros. Tiene una fracción de espacios vacíos epsilon. Es la constante que adicionamos, ¿se acuerdan? A la ley de Fick, 0.30. Y una sinuosidad tau es la otra constante, de 4.0. Acuérdense que ambos son adimensionales. Los poros se llenan con agua a 298 Kelvin. Nuestra temperatura es 298 Kelvin. La concentración en una de las caras se mantiene a 0.10 kilomoles o kilogramo mol sobre metro cúbico. Entonces vamos a decir, acá no lo anoté, nuestro CA1 va a ser 0.10 kilogramo mol sobre metro cúbico. Es nuestro dato.
CA1 es igual a 0.10 kilogramo mol sobre metro cúbico. Primera. Y por la otra cara fluye agua pura con bastante rapidez. Si es agua pura, entonces acá la concentración con referencia al soluto va a ser 0. Por lo tanto, mi concentración en el punto 2 es 0. Despreciando las resistencias ajenas al sólido poroso, calcule la difusión del cloruro de potasio. Entonces, ¿quién es? Es el cloruro de potasio. Y nos da la difusión o el coeficiente de difusividad. Es igual a 1.87 por 10 a la menos 9 metro cuadrado por segundo. Por la información que me da, yo ya sé que es un sólido poroso, porque me habla de epsilon y me habla de tau. Pero hagamos nuestras consideraciones. Consideraciones. Se trata de difusión en sólidos. Difusión en sólidos. ¿Pero qué tipo de sólidos? Sólidos porosos o sólidos que no siguen la ley de Fick. Sólidos porosos. En este caso, ¿qué nos están pidiendo determinar? Calcule la difusión del cloruro de potasio, el flujo molar total de A. Eso nos están pidiendo. Entonces, como se trata de sólidos porosos, la ecuación que vamos a utilizar va a ser esta, la segunda que anotamos. Entonces decimos que el flujo molar total de A es igual a ¿qué? A epsilon por el coeficiente de difusividad AB, diferencia de concentraciones sobre tau, la sinuosidad, y por delta Z. ¿Qué dato me falta acá? Tenemos epsilon, tenemos tau, tenemos la difusividad, tenemos las concentraciones, tenemos todo. Tenemos también el delta Z. Entonces reemplazaremos. Estamos trabajando 100 metros cúbicos, llevaremos este delta Z a metros, tendría 0.002 metros, nada más. Y hacemos el reemplazo de nuestros datos. Epsilon 0.30. El coeficiente de difusividad 1.87 por 10 a la menos 9 metro cuadrado por segundo. La concentración de A en el punto 1, 0.10. En el punto 2, 0. Ambos vamos a considerar que están en kilogramo mol sobre metro cúbico. Sobre tau. Tau vale 4. Y el delta Z, 0.002. Hagan ese cálculo. ¿Cuánto nos da ese flujo molar? ¿Cuánto nos da el flujo molar? ¿Cuánto nos da?
A ver, ¿hay alguien en el chat? No, no hay nada. ¿Cuánto da? ¿Quién está calculando? 7.0125 por 10 a la menos 9. Oh, está mal, creo. 7.125 por 10 a la menos 9, ¿no? Sí, Está bien, ¿no? 120. Está bien. Ya, si son dos que dicen eso, está bien. Sus unidades Sí, serían... le falta un cero, es ¿Dónde? 7.01. Ahí. 7.01. 7.01. Sus unidades, como siempre, ¿no? Moles, en este caso sería kilogramo mol, sobre este metro con este metro va a ser metro cuadrado y por segundo, las unidades del flujo molar total. Y está resuelto este otro problema. Si hay alguna consulta, algo que no hayan entendido, antes de que deje de grabar. Ya, dejo de grabar entonces.